no le tocaba para nada, y tengo otra fuente de corriente. El signo más va hacia arriba, ¿cierto? Eso quiere decir que la flecha queda hacia arriba. Tengo una resistencia, tengo otra resistencia, tengo otra resistencia y tengo otra resistencia. ¿Cuáles son cuáles? Las dos primeras. Las dos que están ahí no se tocaba nada, sigue siendo 6 ohm y sigue siendo 2 ohm. Las que están ahí, las que siguen, son las que potencian la fuente de voltaje, porque ya no cambian su valor, solamente cambian su posición porque pasaron de voltaje a corriente. Entonces 7 ohm sería la de acá y 10 ohm sería la de acá. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿qué pasó con la fuente de voltaje a fuente de corriente? ¿Cómo consigo la corriente? Ley de Ohm. Corriente es que es voltaje dividido por resistencia. Voltaje, 9 volt dividido por 10 ohm. Acá tengo 12 volt dividido por 7 ohm. ¿Vamos bien? Sí, hasta el momento. Bien. Sí, pero es que Ahora, hay que seguimos jugar a eso. trabajando eléctricamente. Voy a borrar acá. ¿Por qué lo borro? Porque lo tienen ustedes en su guía. No, está todo paso a paso. Ahora, este circuito, ¿cómo cambia ahora? ¿Qué es lo que me conviene hacer? Eliminar esa resistencia que está en paralelo. Entonces me va a quedar ahora una fuente de corriente, me va a quedar la otra fuente de corriente que no cambia, fuente de corriente que va hacia arriba, y me debería quedar la resistencia. Entonces, 10 paralelo con 6, el valor que ustedes tienen ahí, ¿cuánto da? 3,75 esas ohm. Y 1,55. Y 1,55 la siguiente. La corriente viene siendo ¿cuánto de acá? 12, 17. Pero está haciendo o no? Sí, 12 séptimos amperes y 9 décimos amperes. Eso para que no se enoje solar. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Estamos listos? ¿Vamos a ver aquí, cierto? ¿Qué hacemos ahora para poder seguir minimizando el circuito? Tenemos fuente de corriente, ¿cierto? Si transformamos fuente de voltaje, nos van a quedar más fácil de manejar. Entonces, aquí transformamos a una fuente de voltaje más hacia arriba, su resistencia, la fuente de corriente, la resistencia y la fuente de voltaje. Esta vale 9 perdón. ¿Ahora cuánto quedó? Porque ahora tengo que multiplicar, porque es voltaje. 3,375 volts. 3,75 volts, ¿así? 3,75. Ah, ya. ¿Por qué? Pero la guía sería 9,16. Hay un error en el libro, fíjate lo que vamos haciendo. 3,375 volts. Sí. ¿Y la de acá? 2,675. 2,6,75, algo así. Sí. La resistencia sigue siendo igual, Sí. de 3,75 ohm Y de 1,55. y de 1,55 Y la fuente sigue siendo la misma. ohm, y ella sigue siendo de 2 amperes. Ella no ha cambiado. Eso no se toca, ¿cierto? No hemos tocado nada todavía. ¿Qué está pasando ahí? Fíjense que tenemos circuito serie. Tenemos circuito serie. En el circuito serie recuerden que la corriente es la misma, ¿cierto? ¿Cuál es la corriente aquí del circuito? 2 amperes. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa con los voltajes? Se tienen que sumar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pensemos que sumamos para acá. Yo debería sumar la calle de voltaje de aquí, la calle de voltaje de acá y de acá, y me debería dar 0. Pero ¿qué pasa con estas dos fuentes? Fíjense la polaridad, es la misma, en el fondo se están encontrando. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a arrastrar. Y va a quedar la fuente de voltaje de la diferencia. Es decir, si yo tengo 3,375 menos 2,675, la diferencia de eso va a ser la fuente que va a quedar dando vueltas. ¿De cuánto da? Da de 0,7, 18. El 18 está malo, profe. Ya. El 75 y se va. Ya, 0,7 volts. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo va a quedar ahora el circuito? ¿Cómo debe ir quedando? Seguimos para acá. Va a quedar simplemente una fuente de voltaje, así, de
0,7 volt, va a quedar una resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia? Se suman, queda de 5,3 ohm. Tengo la fuente de corriente de 2 amperes y vamos, me van siguiendo, ¿cierto? Se reportan. Vamos bien. ¿Consultas? ¿Estamos ok? Entonces, ahora ¿qué podemos hacer? Esto que está aquí yo lo puedo llevar ahora a fuente de corriente. A fuente de corriente, porque ella es sola, no tiene resistencia. Entonces me queda, voy para allá. Se cambia la resistencia. Punta. Le va a quedar aquí una fuente, vamos para acá ahora, una fuente de corriente. Me va a quedar una fuente de corriente y aquí me va a quedar una resistencia. Esta es la fuente de corriente de 2 amperios porque nunca la he tocado. Esta resistencia es de 5,3 ohm. ¿Y esta fuente de corriente de cuánto? 0,132 amperios. ¿Sí? Sí. Ya, miren acá. Chiquillos, pues. Ya está el voltaje entre los dos puntos. Es decir, yo lo puedo restar de esta forma o de esta, es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Que aquí está en fuente de corriente y aquí está como fuente de voltaje. Toda fuente de corriente tiene una resistencia en paralelo, toda fuente de voltaje tiene una resistencia en serie. ¿Ya? Por favor, chiquillos, tómense el número 1, mírelo con toda la calma. Y el 2 puede ser un poquito más complejo, pero va para el mismo lado. ¿Ok? Diga. La resistencia siempre se va hablando de una. No, de ahora. La fuente con su resistencia, profesor, con su resistencia. O el reduzco la resistencia y tengo varias. Por ejemplo, Exacto, la duda. dime. Cuando la corriente, ¿vale? Las dos hacia arriba siempre se van a restar. Y si va una. Es que depende de para dónde estén apuntando. Por eso digo, cuando van las dos apuntando hacia En arriba. este caso es porque el camino de esas dos fuentes de corriente van por aquí en medio. Por eso que lo sumamos. Aquí, la Sí, corriente- no, pero cuando, por eso digo, las dos, cuando están una hacia allá y la otra hacia acá. La fecha del 0,. Por ejemplo, si esta fuera hacia así, porque esa no la podría. ¿Qué se llama así, no? ¿Qué pasaría ahí con las corrientes? Ponería para arriba, la totalmente contraria. Se va a restar. Y la mayor me va a indicar el sentido. ¿Cuál gana? Va a ganar esa. Pero no va a ser 2, va a ser de 1, algo. ¿Ya? Ese es el cuidado que hay que tener. Ver para dónde están circulando las corrientes. ¿Estamos bien? Ya, pueden firmarnos la hoja de asistencia. Pásame la Vayan a